Continuamos con esta serie. ¿Qué es el cristianismo? Y lo definimos según qué libro, mis hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya vimos que en estos 7 enseñanzas pasadas vimos los fundamentos de cómo el cristianismo naciente hace 2000 años, 20 siglos, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos empezaba a enseñar las bases importantes doctrinales, o sea, que nacen de la mente de Dios, de su corazón, dirigidas a nosotros, para darnos esas instrucciones de vida que dirigen nuestras vidas, para ser de bendición a nosotros, claro que sí, pero también a nuestras familias y al mundo entero, mis hermanos. Somos la luz del mundo por eso. Somos la luz del mundo. Y la luz está para brillar, para iluminar a otros. De más está ver los temas fundamentales que tratamos. Ahí revíselos, están en los audios, ahí en el YouTube. El tema de hoy, el tema 8, es Dios trata con el racismo. ¿Con qué trata Dios? Con el racismo. Otro de los temas fundamentales de este libro que escribió Lucas es el racismo, mis hermanos. Y es un tema crucial, pilar dentro de la doctrina cristiana. Vayamos al pasaje principal en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, y el contexto, si me permite, hermanos, citar, ¿cuál es el contexto? ¿En dónde estaba él? Estaba, ¿con quién? Con un publicano, con Cornelio, ¿verdad? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿De quién se agrada el Señor? Del que le teme a Dios y hace justicia. Aquí la palabra que Dios no hace, ¿qué? Vamos a decirlo todos, que Dios no hace acepción de personas. Y esta palabra acepción, a algunos les puede resultar que significa bien. Viene del griego prosopoleptos, o prosopoleptes, perdón. Específicamente significa que esa persona exhibe o demuestra parcialidad, ser parcial, discriminar. Es una acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo de afecto o algo particular que uno tiene. Viéndolo de esta forma, mis hermanos, es difícil decir que nosotros, cada uno de nosotros, no somos parciales o damos favoritismos a personas que sentimos más afecto o cariño. A la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los parientes, a los amigos cercanos, etcétera. Tenemos esa tendencia de darles más que atención, favoritismo. La buena noticia es esta, mis hermanos, que Dios no es así. Él no tiene favoritos. En la traducción viviente, en el versículo 34, dice que Pedro respondió de esta manera: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Eso significa que Pedro antes no tenía esto claro en su mente. Pedro, el apóstol Pedro, después de 3 años y medio con el Señor, aprendiendo de Él, recibiendo el Espíritu Santo en su vida y siendo el líder de la iglesia naciente, él no tenía claro todavía esto, mis hermanos. Pero ahora Dios le abrió el entendimiento. Y dice Pedro: veo ahora con claridad que Dios no muestra favoritismos. Y al apóstol Pedro fue en este momento crucial que le fueron abiertos los ojos espirituales para el entendimiento de este principio fundamental que hoy veremos del pensamiento de Dios, ya que manifiesta el carácter que debe tener un juez justo. Cuando decimos que Dios es el juez de todos los hombres y que Él va a juzgar un día a todos los hombres por todo lo que hayan hecho en esta vida,
Entonces, una principal característica que usted quiere que tiene un juez, ¿cuál sería? Que no sea corrupto, ¿verdad? Que no dé acepción de personas, que no haga acepción de personas, que no tenga favoritos. Imagínese, si él tiene un juez que es corrupto y tiene favoritismos, y aquí está el hijo de él y aquí está usted. Imagínese, y el juez tiene que decidir por uno de ustedes. Y usted sabe que el otro es el hijo. Imagínese cómo se sentiría usted, sabiendo que el juez tiene favoritos. Dios nos está mostrando cómo es Él, el gran juez, para que ya dejemos de lado nosotros la soberbia de creernos mejores porque somos parte del pueblo de Dios. A ver, ¿quiénes somos parte del pueblo de Dios? Amén. Amén. Pero ¿nos hace eso mejores que los que no son del pueblo de Dios? ¿Que todavía no creen en Jesucristo? ¿Verdad que no? Ese fue el error principal, mis hermanos, del pueblo de Israel. Y el Señor no quería que se volviese a repetir con su iglesia. Esto de creernos mejor fíjense, en lo individual, en nuestra vida personal y particular, es un causante de muchos problemas. Chéquelo. La manera que usted discrimina y da favoritismos a ciertas personas, eso no le hace ningún bien. Siempre le va a causar problemas, va a reaccionar y va a hacer que en la otra parte generen odios, celos y sentimientos de venganza. Porque no se crea que la otra parte no se da cuenta de su favoritismo o de su racismo, de su discriminación. Sí se dan cuentas. Acá el mexicano en sí lo sabe mucho, porque si usted va a otros lados, bueno, si va para el sur, siempre me escucho de los hermanos que tienen historias que el mexicano que se cae, yo soy guatemalteco, y es al revés, ¿verdad? Pero si va para el norte, al revés. Yo me acuerdo que una vez un amigo me decía, él es güero, y estaba en San Antonio, y como se ve güero, se ve gringo. Y estaba con sus hijos, su hijo y su hija también se ven todos güeritos así. Y estaban sentados comiendo en un restaurante. Y aquí había unas señoras del país del norte, americanas, y ellas estaban hablando, ay, que los mexicanos, no sé qué y no sé cuánto. Y los estaban, ¿qué? Discriminando. De que había muchos en la ciudad y bla, 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 bla. Entonces él aguantó, él no es cristiano obviamente, ¿no? Aguantó vara, dice, pero después se levantó y les dijo, en español, ¿verdad? Porque ellas se veían también de estirpe de raíz latina. Dijo, ustedes dan la espalda a sus raíces y nos critican. Siendo yo más güero que ustedes, yo me siento bien mexicano y estoy orgulloso. Y le empezó a decir todo un rollo ahí, ¿verdad? Pero fíjense. ¿Qué causó en este amigo? O sea, ¿qué causó? Resentimiento, ¿verdad? Odio, ira. O sea, toda discriminación, todo racismo, mis hermanos, siempre en lo individual causa ese tipo de sentimientos negativos, vamos a llamarlos. Pero cuando ese orgullo de sentirse superiores es en lo grupal, mis hermanos, en el conjunto de las personas, ahí los problemas se magnifican, se agrandan, se multiplican de manera exponencial. Porque cuando varios odian a la vez a cierto grupo en específico, eso genera un odio y una maldad y una violencia que nosotros ya hemos visto en la historia de la humanidad. El grupo de personas más grandes y tradicional que podemos destacar en los humanos, ¿cuál es? Las naciones, ¿verdad? Los países, los pueblos. Se reunían desde la antigüedad de acuerdo a qué cosa? A las razas, a las etnias, se le dice, ¿verdad? Y es en este nivel de las naciones donde una de las enfermedades endémicas del ser humano hace estragos por eso, que es el racismo. En este nivel grupal de las naciones, los conflictos se van escalando ¿a qué cosas, mis hermanos? A las guerras. Y esas guerras generan miserias, muertes, familias todas mochadas y al por mayor. La mayoría de aquí nosotros
no hemos vivido la guerra. Yo me acuerdo, mi abuelo vivió toda su vida en la guerra. Que la guerra con los japoneses, que la guerra en la Segunda Guerra Mundial, que después con la guerra civil de Corea en el año 50, etcétera. Vivió de guerra en guerra. Vio cómo sus padres fallecieron, sus hermanos. Él tuvo que salirse a otra ciudad. Fueron perseguidos, baleados, etcétera, etcétera. Él vivió dentro de guerras. Y él tenía muchas cicatrices por ellas. O sea, no se puede comparar el dolor de las guerras. Para los que no los vivimos, la verdad, podemos verlo en las películas, ¿verdad? Lo vemos en las películas cómo disparan de acá y acaban cayendo, ¿no? Y parecen como las películas. Decimos, son películas. No son, es la realidad, en los documentales. Y vemos que las vidas van cayendo. Y esas vidas después tienen hijos, tienen esposas, tienen padres. Mis hermanos, el racismo no es un juego de niños por eso, sino algo que si no se trata, destruye vidas, mata. Y si se escala el racismo al nivel grupal de las naciones, destruye hasta millones de vidas, como pasó en el siglo XX. Si vamos a la definición de racismo, vayamos a esa definición, y dice así la definición de la Real Academia Española, dice: racismo es creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico o una raza sobre las demás, lo que conduce a la discriminación. ¿A qué conduce? A la discriminación, a la segregación o persecución social. Cuando uno discrimina arbitrariamente y no se acomodan las otras partes según mi forma de verlos, ¿qué pasa? Mi odio surge y ¿qué hace? Los persigue. ¿Para qué? Para que se segreguen como yo quiero. Porque son poca cosa, porque son menores. Ellos no merecen estar aquí, por eso los voy a poner para allá. Por eso hay una persecución después. O sea, el racismo no se queda neutral. Él va por los que piensan diferentes que él. Él va por los que creen inferiores a él. En todas las guerras de la historia de la humanidad podemos decir que esta es la enfermedad principal, junto, claro, con la codicia y la vanagloria de los gobernantes y líderes de las naciones. Pero ahí en estos tres, el racismo es principal. Y por eso inspira el Señor a Lucas, para que ahora que está poniendo las columnas del cristianismo, sea una de las cosas que los cristianos, los seguidores de Cristo, no hagamos. La discriminación, mis hermanos, cuando es grupal, dijimos, o sea, por grupos como de naciones que separan según raza, credo o etnia, causa muchos dolores, sufrimiento exponencial y muchas veces catastrófico a las familias. Por eso, mis hermanos, el racismo es seguramente uno de los peores males que han afligido a la humanidad. Ese racismo es tremendo. Y lo vemos ahora, ¿verdad? Que siempre cualquier cosa dicen, no, y él es racista, es opresor, y hablan muchas cosas así. Pero nosotros vayámonos a la historia que nos incumbe, ¿no? Cuando el racismo, mis hermanos, genera raíz en una sociedad, o sea, se formaliza el racismo como un sistema de pensamiento político imperante, dominante en un país o nación, siempre termina en un conflicto con otra nación. Siempre. Y esto es algo que viene desde siglos. Pasó con los antiguos egipcios. Cuando ellos eran un gran imperio, ¿qué se sentían? Pues superiores. Acuérdense cómo esclavizaron después a los israelitas. Y ellos se sentían como superiores. Luego los asirios, luego los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, hasta que los romanos, el emperador Constantino, se convirtió al cristianismo. ¿Y se acabó el racismo? No. ¿Te fijan? No se acabó el racismo. Cuando el cristianismo fue declarado la religión
del Imperio Romano, teóricamente era obvio esperar que si el Dios cristiano no hace acepción de personas, entonces su pueblo o los pueblos que aceptaron el cristianismo como principal credo, religión, debían ser como su Dios, ¿verdad que sí? Entonces se acababa el racismo. Pero tristemente ese no fue el caso. Al contrario, el racismo siguió ahí y fue exacerbado, mis hermanos. Fue peor. El cristianismo sumió a la humanidad en una era de oscurantismo. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la secundaria o en la primaria que decían la edad media, la edad de oscurantista y etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos atribuyen eso al cristianismo. Nosotros ya sabemos que no es el cristianismo porque estamos estudiando el pensamiento de Dios. Pero el problema es los que aplican ese pensamiento de Dios, los cristianos o los que se dicen cristianos, mejor dicho. Donde el cristianismo debía de evangelizar, mis hermanos, y mostrar el amor de Dios a las naciones, ellos durante siglos eligieron por la fuerza y la violencia y las guerras, debían de evangelizar. Ahí están las cruzadas, ¿recuerdan? Si los que más o menos estudiaron historia, bueno, ahí están las cruzadas. Vamos a evangelizar a los musulmanes por las buenas o por las malas. Y muchos hablan de que los musulmanes entraban a Jerusalén y mataron a los cristianos. Pero cuando vinieron los cristianos, ¿saben lo que hicieron? Lo mismo. Mataron, destruyeron niños, lo mismo. Los paganos o los incrédulos debían de convertirse o ser desterrados o muertos por herejes o blasfemos. Esa es la postura que tomó durante siglos la iglesia cristiana. ¿Por qué tomaron? A ver, esta es la pregunta importante entonces. ¿Por qué entonces los cristianos tomaron esa postura, los cristianos de todos esos siglos? ¿Cómo pudieron tomar esa postura? La respuesta es inmediata, porque no conocían a Dios. El Dios que no tiene favoritos, que desea y anhela que todos sean salvos y que nadie se pierda. Esta postura del cristianismo que fue durante siglos, mis hermanos, no fue diferente tampoco a la que el pueblo de Israel tomó en el Antiguo Testamento. Y es lo que Dios nos quiere enseñar. En el Antiguo Testamento usted se va a encontrar con un pueblo de Israel que después de leer el Antiguo Testamento, ¿cuál fue su primer sentimiento? Los que leímos el Antiguo Testamento mínimo un par de veces. Qué increíble, qué cabezas duras esto, qué cabezones los israelitas. No entendían y Dios les mostraba lazos de amor, les tiraba y les decía, les mandaba profetas, los ayudaba. Y ellos una y otra vez se volvían a los ídolos, se volvían a la religión. Era la misma postura de este pueblo de Israel, de discriminar y segregar, de creerse ellos mejores que las demás naciones o pueblos. Y nacía del racismo que había en sus corazones, mis hermanos. Recordemos la definición de racismo: creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los otros, lo que siempre conduce a una discriminación y a una persecución social. Por eso muchos ahora hablan de los muchos males que causaron las religiones. Dice un viejo dicho, ¿verdad?, que todos conocemos: las religiones es la causa de todos los males, es la causa de todas las guerras. Y no está muy desacertado. Pero lo triste, mis hermanos, es que el cristianismo también está ahí, igual. Es una más de esas religiones que causaron muchos males y muchas guerras. Y eso por no leer bien el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y algunos pueden echarle la culpa de los males causados al cristianismo en la Edad Media. No, eran cuando se volvió el cristianismo, se unió al poder político y se transformó en el catolicismo y no sé qué y bla, bla, bla.
Y yo les digo, pero después de la Reforma, ¿recuerdan la Reforma protestante hace 500 años? Europa tuvo al principio un renacer del cristianismo y una vuelta a las bases de la fe y de la gracia de Dios, de leer la Biblia. ¿Se acuerdan que antes no se leía la Biblia? Nadie la leía, nomás la tenían ahí como un ídolo guardado, empolvado. Y estaba en latín. Y el cura presidía mirando para allá en vez de para ustedes, para los que tenían que recibir el mensaje. Y lo decía todo en latín. ¿Y cuántos leían y entendían latín? Pues nadie. La trampa perfecta del diablo. Pero la Reforma provocó que las Biblias sean traducidas en los lenguajes del pueblo. Y la gente volvió a leer la palabra, empezó a tener conocimiento del Dios vivo y empezó a creer en lo que había escrito el Señor a través de sus santos inspirados. Empezó a leer la Biblia y ponerla en el centro de su vida. Pero otra vez, ¿qué pasó? El racismo se metió en estas naciones que habían abrazado la Reforma protestante. Llámese Alemania, Inglaterra, Holanda, Suiza, lugares en donde la Reforma había pegado, había tenido grandes consecuencias. Pero el cristianismo volvió de vuelta a deformarse por este racismo y se volvió un cristianismo discriminador, que no era diferente otra vez a otras religiones, que persigue y mata a los que no son de su clase, de su raza o de su nivel. Recordamos bien a los fariseos, a los saduceos y a los escribas que mataron hasta el mismo Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no era el Mesías que ellos esperaban. Como Saulo de Tarso persiguió a la iglesia primitiva también por las mismas razones. Y la razón de esto es que la gente que no conoce de Dios, sino que sigue preceptos y trata de ser religiosa, sigue doctrinas de hombres, como si fuesen doctrinas ¿de quién? De Dios. Pero nosotros sabemos bien que el Señor dijo que no puede haber dos amos en nuestras vidas, dos regidores de nuestra vida, no puede haber. Solamente puede haber un Señor en nuestras vidas. Y al seguir los pensamientos de los hombres, automáticamente invalidamos o desechamos el pensamiento de Dios, la Biblia. Es de esa manera. Vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 9, en la Reina Valera actualizada. Marcos capítulo 7, versículo 9. El Señor les decía: bien desechan, o sea, invalidan el mandamiento de Dios para establecer su tradición. Y eso es lo que pasó durante siglos con el cristianismo. Desechaban la palabra de Dios y seguían sus propias tradiciones de hombres. Y la tradición aquí en el griego significa enseñanzas, instrucciones y doctrinas. Por eso la importancia para nuestras vidas, mis hermanos, de conocer la doctrina, la instrucción, no de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. No debemos de mezclar el pensamiento de Dios con nuestros pensamientos, porque las doctrinas de los hombres es muy endeble y se deja influenciar por doctrinas de demonios. Por eso el Señor compara doctrinas de hombres, doctrinas de demonios les llama. Son doctrinas que usted puede decir, miren, la Biblia está muy bien, yo la creo, sí, está bien, dice buenos consejos, da buenas instrucciones, los mandamientos de Dios son bien morales y están bien. Pero yo puedo creer a mi manera. ¿Cómo es eso? No, pues dice que hay que congregarse, pero yo no me congrego, pero igual, Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no me congrego. ¿Sí me entiende? Me quedo con dudas y no pasa nada. No doy testimonio de Cristo con mi vida, no pasa nada.
ando en una doble vida, no pasa nada. No es así, ¿verdad que no? Sigo tratando de enraizar como un parásito, ¿verdad? Que mata al organismo huésped. Acuérdese, cuando usted mete su doctrina, su pensamiento y lo mezcla con el pensamiento de Dios, nada bueno pasa ahí, mis hermanos. Nuestra doctrina se va poco a poco adueñando de nuestras vidas y relegando el pensamiento de Dios, la Biblia, a un segundo plano. Y es ahí cuando pasa lo que durante siglos los líderes cristianos persiguieron a los que no eran de su clase y causaron muchos dolores y muchas guerras. En el cristianismo, después de la reforma que completó Martín Lutero hace como 500 años, también justamente cometieron este error. Se dejaron permear por doctrinas de hombres. El mismo Martín Lutero fue no tan favorable, mejor dicho, con la raza judía. Él los denigraba muchas veces en sus prédicas, Martín Lutero. Pero el primer paso, mis hermanos, de esta deformación del cristianismo después de la Reforma, se fue influenciando con pensadores del siglo XVIII y XIX. ¿Se acuerdan que en el mundo dicen, ay, del iluminismo? Le dicen que había muchos pensadores grandes, decían, del humanismo, etcétera, ¿no? De todo centrado en el hombre y no en el oscurantismo de la iglesia. Entonces salieron en el siglo XIX pensadores como el francés Joseph Arthur, es un conde ahí en Francia, un diplomático, un filósofo famoso, que él decía que había 3 razas principales en el mundo y solo la raza blanca era verdaderamente noble, decía él. Y que entre los blancos había una que era más suprema, o sea, la mejor, que era la raza aria. Después vino James Hunt. Este era francés, dijimos, ¿no? Del siglo XIX, Joseph Arthur. Y después vino James Hunt, que era el fundador de la Sociedad Antropológica de Londres, un inglés. Y él pensaba que los aspectos morales e intelectuales de una persona eran cualidades raciales. Imagínense. O sea, que la raza blanca tenía cualidades morales e intelectuales superiores. Y eso lo comparaban cuando iban a África. Decían, miren, ellos viven como salvajes, parecen como simios y así. Después iban a Asia y filmaban a los hindúes, porque ahí tenía una colonia grande y los veían. Miren, estos también, esto parece, los cavernícolas no son como animales y así, ¿verdad? Así se la llevaban. Decían, no, entonces nosotros, la raza blanca, somos intelectualmente superiores, moralmente mejores. Por eso hasta él decía que hacía un estudio del tamaño del cráneo y decía que mira la forma de la raza blanca y todo un rollo. Lo peor que esta gente eran gente reconocida, pensadores reconocidos de su época. No eran cualquier persona. Y él decía que las cualidades raciales eran innatas e invariables. O sea, si yo nací de la raza blanca, híjole. Pero si nací de otras razas, era moreno, pues oriental como soy. No, olvídense. Ustedes no creían en la igualdad de toda la humanidad. Y decían que eso no era científico, creer en eso. Miren, a este trama ya peligrosísimo, ¿verdad? Como estaban pensando, ¿no? Y ellos tenían libros y eran famosos, tenían unas posiciones altas en la sociedad. Se suman otros pensadores. Hay una lista bien grande, como el francés Bacher Lapouche, el alemán Otto Amon. Hay varios que ellos añadieron más veneno mortal. Y ahora del darwinismo social. Yo sé que les estoy poniendo muchas cosas así como que científicas, pero a veces hay que saber un poco de eso para poder defender la Biblia. El darwinismo social es la teoría de la evolución de la biología llevada ¿a qué? A la sociedad, ¿verdad? A las ciencias sociales. Lo mismo, proclamaron que era una ley de la naturaleza, estos pensadores,
que en la lucha de la vida las razas más cualificadas sobrevivían y se convertirían en dominantes, dice. ¿Y quién dominaba en aquellos tiempos hace 2, 3 siglos? Pues la raza que blanca era la que estaba dominando. Ellos conquistaron África, empezaron en la época del colonialismo, fueron a Asia, fueron a América, dominaron aquí a los indígenas de aquí, a los africanos allá, a los asiáticos allá, a los hindúes acá, a los australianos allá también. Y proclamaron que era una ley de la naturaleza, ¿no? Que pues ellos estaban más cualificados por naturaleza, por genes, mientras que las otras eran más débiles y debían de someterlas y eliminarlas. Eso es lo que ellos decían. Para ellos era totalmente evidente que la raza aria era la mejor preparada en cualquier caso y había sido predestinada. Miren bien estos términos. Había sido predestinada por las irresistibles leyes determinísticas del universo. ¿Para qué? Para tener supremacía sobre todas las demás. Cualquier parecido con el calvinismo, pues le digo, ¿verdad? Es casi lo mismo, ¿verdad? Pero aplicado ya dentro del cristianismo. Ya ese es otro rollo de otro cuento, ¿no? Miren, el resultado de todas estas filósofos y pensadores humanos muy famosos, usted los puede buscar, después me puede pedir referencias. El resultado de todas esas teorías, de todos esos pensamientos de hombres, fue una ¿qué? Devaluación inmediata y catastrófica de los seres humanos en general. Puesto que ya no se creía que la vida humana había sido creada a imagen de Dios. Génesis 1:27. Entonces no se consideraba sagrada, porque Dios no la había creado, no era parte del aliento de vida de Dios. ¿Recuerdan que dice la palabra que Él dio aliento de vida al hombre? Se podía entonces eliminar, matar, asesinar a millones de personas sin ninguna réplica, sin ningún cargo de conciencia. Las leyes de la naturaleza, por decirlo entre comillas, dictaminaban que solo sobrevivieran los más, como dice la teoría de la evolución, los más aptos, los más adaptados, los más inteligentes, los más fuertes. Y los que se quedaban en el camino y morían no era más que parte del ciclo natural de la evolución. Y no había culpa por ser parte de ese proceso de eliminarlos. Eso se fue desarrollando durante estos siglos. ¿Saben dónde? En los países que abrazaron, ¿qué dijimos? La reforma protestante, mis hermanos. El renacer, resurgir después de 15 siglos del cristianismo. Y lo estoy diciendo como, entre comillas, como un mea culpa, ¿verdad? Porque muchos decimos, ay, nosotros somos cristianos y entendemos el entendimiento. Pero fíjese, si usted no trata con su racismo, esto es lo que provoca, por más que sea cristiano. Y la historia nos avala, ¿sí o no? La historia lo avala. Porque ese racismo, ¿de dónde salió en los últimos siglos? De los países cristianos, mis hermanos. Finalmente, mis hermanos, llegaron teóricos como el inglés Chamberlain, y este predicó que la raza judía era malvada y suponía una amenaza para la sociedad mundial. Los sionistas tienen planes para destruir la raza humana, etcétera, etcétera. Esto no viene de ahora, que en YouTube está lleno. Ya deje de ver esas cosas, hermanos. Ya deje de ver esas cosas. Vea la Biblia. Vea el libro de los Hechos. Ese tipo de cosas exacerban el racismo que hay en nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, dicen que ay, ellos mataron al Hijo de Dios. No, usted lo mató por sus pecados. ¿O no murió por sus pecados el Señor? Claro, ¿verdad? Si murió por mis pecados, por mí murió. Y también por los judíos. Y también por la raza aria, lo que sea. Pero este inglés que se hizo después alemán, Chamberlain, predicó entonces que la raza judía eran los malos de la película y que los alemanes eran el pueblo escogido destinado por la naturaleza a acabar con aquella amenaza, los judíos. Estas ideas intoxicaron y transformaron el pensamiento del pueblo alemán, que era el pueblo más grande y más
próspero y fuerte que había en la Europa del siglo XVIII y XIX. Y entre esos individuos estaba Adolf Hitler. ¿Quién no conoce a Adolf Hitler? ¿Verdad que todos lo conocemos, verdad? Bueno, está bien. Entonces no quiero... Con los resultados que ya conocemos de la vida de Adolf Hitler, ¿verdad? Los países más cristianos, mis hermanos, como Alemania e Inglaterra, fueron entonces el caldo de cultivo ¿de qué cosa, mis hermanos? Del racismo, que daría lugar a las guerras más sangrientas del siglo XX. No más. En la Segunda Guerra Mundial hay muchos datos, dicen que algunos 40 millones, 50 millones, otros dicen que 100, 120 millones murieron en esa guerra, en la Segunda Guerra Mundial. En millones los cuentan, mis hermanos. ¿Usted qué piensa? ¿Y todo eso de qué surgió? De todo esto que le estoy contando, de este hilo de filósofos en las naciones cristianas que promovían el racismo, mis hermanos. 6 millones de judíos fueron exterminados en las cámaras de gas y quemados ahí en los campos de concentración. Por esto, justamente. ¿Cuántos soldados nazis había que eran cristianos? Muchos eran cristianos, de familias cristianas. Ahora, el antisemitismo que estamos hablando no es el único mal que ha dado lugar el racismo, pero ha sido, por desgracia, una mancha demasiado frecuente en la historia de la cristiandad, mis hermanos. O sea, la historia de la cristiandad, si nos debe de caracterizar, ¿qué debe de ser? El carácter de Dios, el amor, el perdón, la misericordia, la justicia. Pero en la historia del cristianismo vemos que al contrario, hay racismo que provocaba guerras y muertes y persecuciones. Por eso no se enoje cuando alguien que no cree en Cristo le diga, no, pues tú con tu religión, si por nombre de tu Jesús mataron a millones de personas. Usted no se tiene que enojar, es una realidad. Es una realidad. Pero volvemos, usted lo tiene que llevar a Cristo, claro que sí. Y no a los cristianos que hicieron el mal. Es cierto que desde sus comienzos, como nos muestra Lucas en su libro, ¿verdad?, que estamos estudiando, el cristianismo fue obligado a separarse del judaísmo. Eso es cierto. Y bastantes, ¿por qué? Por bastantes cuestiones fundamentales. Ahorita lo vamos a ver. En concreto, en cuanto a asuntos que tenían que ver con la raza. Escúcheme bien. En el libro de los Hechos, ahí vemos en estos conceptos que bien claro hace una división el apóstol Lucas, que separarnos del judaísmo por conceptos de raza. Miren, escúcheme bien, para que no malinterprete. En el judaísmo, la raza era de vital importancia, de vital importancia. Todos los que tenemos amigos o tuvimos amigos judíos, lo sabemos. Ellos están orgullosos de su raza. El cristianismo la considera como irrelevante a la raza, a la etnia. Es irrelevante, no es lo importante para el cristianismo. Para comprender esta diferencia debemos de intentar primero ver por qué la cuestión de la raza era importante para los judíos, ¿verdad que sí? Porque no podemos decir, ay, son racistas estos judíos. No, hay una causa, hay una razón de por qué ellos son así. Y después debemos de permitir que Lucas, inspirado, nos muestre por qué y en qué sentido el evangelio cristiano proclama que en Cristo ya no hay judío ni griego, porque todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 29. Gálatas 3, 26 en la Reina Valera actualizada. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 3, 26. Así que todos son hijos de Dios, ¿por qué cosa? Por medio de la fe en Cristo Jesús, no por raza. 27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.
Acá el bautismo es el espiritual, ¿no? El del Espíritu Santo. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Amén. Y después vamos a ver qué promesa. En el versículo 28, si quiere, para que los que anotan hagan esta marca, da tres diferencias, ¿verdad? Que judío y griego, que habla de las naciones y las etnias, las razas. Otra era esclavo y libre, ¿verdad? Y la tercera, ¿cuál es? Varón y mujer. Que eran las tres maneras, los tres pilares, como el racismo hacía tremendo ahí, ¿verdad? El hombre se enseñoreaba de la mujer. El libre, ¿de quién? Del esclavo. Y el judío se creía mejor que el pagano griego. Entre las naciones del mundo antiguo, mis hermanos, la nación de Israel proclamó ser una raza especial destinada no por las fuerzas automáticas y determinísticas de la evolución social, del darwinismo social, no, sino por el mismo Creador, mis hermanos. ¿A qué? A ostentar un papel único en la historia de la humanidad. Así está escrito, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías, capítulo 43, versículo 1. Fíjense que esa proclamación que tenían los judíos de decir, espera, yo soy diferente, no era errónea. Fíjense, vamos paso por paso. Isaías 43, 1 en la Reina Valera actualizada dice así. El Señor dice, pero ahora así ha dicho el Señor. El que te creó, oh Jacob. ¿Jacob quién es? Israel. El que te formó, oh Israel. No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Primeramente. Después bajemos hasta el versículo 10 y dice así. Ustedes, ¿qué son? Mis testigos. ¿Qué son? Mis testigos. Subrayelo eso. Ustedes son dice el Señor, mi siervo que yo escogí. ¿Quién lo escogió? El Señor. Para que me conozcan, subrayelo, y me crean. A fin de que entiendan que yo soy. ¿Cómo se le llamaba en el Antiguo Testamento al Señor? Yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, yo proclamé y no algún Dios extraño entre ustedes. Ustedes son mis testigos, vuelve a repetir, y yo soy Dios, dice el Señor. Amén. Cuando leen esto, ¿qué cambió con el Nuevo Testamento? A ver, nada. ¿Se dan cuenta? A su pueblo que le dicen, para que me conozcan, ¿y qué hay que hacer para ser parte del pueblo? Me crean, y a fin de que entiendan quién es Dios. Cuando entendemos que Dios no hace acepción de personas, empezamos un cristianismo justo, en la justicia de Dios, sin favoritismos, mis hermanos. Ciertamente, entonces, aquí con Isaías 43, ¿qué comprobamos? Que los que decían los judíos de decirse, yo soy nación sacerdote, soy especial, ¿era verdad o era mentira? Era verdad. Y aquí les cité nomás un pasaje de los profetas. Hay muchísimos más en la ley, en la Torá, en los profetas, en los salmos, etcétera. Todas las otras naciones, por muy brillantes, en las artes, en la herrería, en la tecnología, en las ciencias de la civilización, de la administración, en la ingeniería, por más así que fueran, wow, brillantes, espectaculares, estaban hundidas en la degradación tonta y absurda del politeísmo. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada cuando veíamos al eunuco etíope? Que él decía, mira, todos estos dioses que son bien raros, bien incorrectos, bien inmorales algunos, vengativos,
depravados sexuales, así eran los dioses, ¿verdad? Eran muchos. Contra este Dios que pide santidad, que dice que es santo, que es justo, que nos ama. Es una diferencia abismal, mis hermanos. Y todas estas naciones estaban hundidas en este absurdo del politeísmo, adorando a fuerzas de la naturaleza deificadas. O sea, al dios sol, a la diosa luna, al dios de la fertilidad, etc. En cambio, Israel, no solo unos cuantos ahí del pueblo, sino la nación entera se mantuvo en solitario como nación, siendo diferente en testimonio acerca del único Dios verdadero que trasciende el universo y todas sus fuerzas, que es el Dios creador y sustentador de todo. ¿Se acuerdan? Colosenses 1. Yo les voy a citar Hebreos 1 también. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. En la Reina Valera actualizada dice que Dios en estos últimos días, o sea, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios creador. Versículo 3. Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, refiriéndose al Padre, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo la sustenta el Señor? Nomás hablando, es Dios. No necesita hacer como nosotros, que necesitamos hacer, ¿verdad? Manualidades, ¿verdad? Mover nuestro cuerpo para hacer algo. No, Él habla y ¿qué pasa? Y las cosas suceden. La vida aparece. Las cosas pasan. Mis hermanos, escuchen bien. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. O sea, Él fue confirmado de que hizo la obediencia de Él fue confirmada como algo acepto a Dios, un sacrificio de olor grato al Señor. Por tanto, entonces, mis hermanos, es comprensible. Volvamos a eso, entiéndalo, para que nosotros no discriminemos a los judíos. Ay, estos judíos, no. Es comprensible que Israel considerara su monoteísmo, o sea, yo creo en este Dios, el gran yo soy, el único Dios vivo, que consideraba superior al politeísmo pagano de las otras naciones que tenía alrededor. ¿Es comprensible o no es comprensible? Obvio que es comprensible. Pero su doctrina monoteísta, a diferencia de la teoría de la superioridad de la raza aria que veníamos viendo con estos filósofos de los siglos pasados, no implica, esta doctrina monoteística que Israel recibió, no implicaba que los israelitas fueran una raza superior. No, todo lo contrario. La doctrina de la creación, como que vemos en la Biblia, no de la evolución de las cosas, sino de la creación que aparece en el Antiguo Testamento, enseña que todos los hombres de todas las partes y de cualquier raza son criaturas de Dios. ¿Qué significa? ¿Creadas por quién? Por Dios. Yo no soy Adán, yo no soy Eva, a mí no me creó el Señor, pero las leyes biológicas, físicas que el Señor creó, de la naturaleza, ¿quién las creó? Si hay una ley, ¿hay quién? Un dador ¿de qué? De la ley. Y ese es Dios. Y al crear esas maneras de cómo, a través, ¿no? De el óvulo, que el espermatozoide, y todo eso lo creó el Señor. Por eso somos hechuras de sus manos, de sus leyes. Esas leyes que Él creó, ¿con qué? Con su propia voz. Entonces esta doctrina de la creación, ¿qué hace? Que todos los hombres sean criaturas de Dios, hechos ¿a qué imagen? A su imagen, dice la palabra. En este aspecto, entonces, todos somos ¿qué? Iguales. Y cada individuo de cada raza es igualmente valioso e importante, no solo para Dios, sino entre nosotros. Toda la vida humana, entonces, es sagrada, según la visión de la doctrina de la creación, según el Antiguo Testamento, según la Biblia.
Más aún, el Antiguo Testamento afirma en repetidas ocasiones que la llamada de Dios a Israel para llevar a cabo su papel único en la historia no se le otorgó en primer lugar para su propio bien. No fue la principal causa para su propio bien de Israel, sino para que a través de Israel todas las otras naciones de la tierra fuesen bendecidas. Ese fue el propósito de Dios, escoger a Israel de entre las naciones. No porque sobresalía o era fuerte, dice la palabra, sino que la eligió para un propósito de bendecir a otras naciones. Dice en Génesis 12:3, todos lo conocemos, en ti, le dice a Abraham, pero Abraham es el principio de Israel, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y recordemos lo que acabamos de leer en Gálatas 3:29, ya que en Cristo, ya que son de Cristo, ciertamente son ¿qué? ¿Descendencia de quién? De Abraham también. Herederos conforme a esta, ahí está la promesa. La promesa era la de Génesis 12:3. Usted también tiene un propósito en esta vida, para el que él no sabía, que es ser de bendición, de luz, de sal. ¿A quién? A otras familias. Por lo que la promesa de bendición a todas las naciones pues sigue vigente en la iglesia. Volvamos a Israel, y es importante entender esto para que nuestro racismo no siga echando raíces en nuestro corazón. Llegaría el día en que a través de Israel Dios enviaría al Mesías judío para ser el Salvador del mundo, no de Israel solamente, sino del mundo entero. Y cuando llegase ese día, millones de gentiles paganos encontrarían la salvación a través de Cristo. La salvación viene ¿de quién? De los judíos, dijo el Señor en Juan 4:22. Por lo tanto, para el judío era totalmente importante ser miembro de esa raza única con esa misión especial. O sea, su manera de decir, no es importante que yo sea judío. Tenían bases, como acabamos de soportar recién hasta ahora. Si los gentiles, fíjense bien que había un camino, si los gentiles se convertían al paganismo, a la fe en Dios, podían ser adoptados, dice la Biblia. Sí se podían adoptar, por así decirlo, ¿no? Adoptar, ¿verdad? En la raza judía. ¿Cómo era la metodología? Para que eso ocurriera, los hombres que eran paganos o de otros pueblos tenían que someterse al rito judío de la circuncisión. La marca de los descendientes de Abraham, el antepasado de la raza judía. Y por tanto, los hombres como las mujeres tenían que someterse a las leyes alimentarias y de pureza judía para poder ser parte de este pueblo escogido, el pueblo de Israel, los judíos. Entonces, este sometimiento a estas leyes alimentarias y de pureza judía, que restringían ¿qué cosa? El intercambio social con otros gentiles, haciéndolos difícil por no decir imposible, ¿no? Tener relaciones sociales con otras naciones paganas. Ciertamente este tipo de leyes de alimentarias, de pureza, pues que ellos si estaban en la casa de un gentil, un romano, un griego, un babilonio, permanecían impuros según esta ley. Pero ¿ofendían estas leyes a los paganos, sí o no? Sí los ofendían, claro, porque parecía una forma de racismo religioso, intolerante, que afirmaba que los judíos eran inherentemente mejores que las demás razas. ¿O no? Parece eso. Pareciera que eso afirmara. Por supuesto, mis hermanos, que no era así, partiendo de un Dios que no hace acepción de personas. Por ejemplo, un ejemplo para que se entienda estas leyes de pureza, de purificación, ¿no? Y de alimentos. Los padres, por ejemplo, que tenemos hijos o una hija adolescente y que le decimos, pues no vayas a esta fiesta donde van a ir tu amigo, el otro que se droga, el otro que es un alcohólico que ya chocó el carro del padre.
pues esos no están diciendo que sus hijas, o no estamos diciendo que nuestras hijas o hijos sean inherentemente mejores que otros adolescentes, ¿verdad que no? Admitimos que nuestros hijos son débiles como el resto y que los tenemos que proteger de mezclarse con esa gente que pues, se droga y que sucumbe ante el alcohol, ¿verdad? Y que nuestros hijos pueden también, por su debilidad en la carne, de ¿qué? Verse influenciados y caer en las drogas o en el alcohol. ¿Sí lo entiende así? Lo mismo pasaba con Dios con Israel. El mundo gentil que rodeaba estaba repleto de toda clase de perversión sexual, infanticidio. Sabemos que hacían a Moloc y a Quemos, le daban a sus primogénitos, le daban a las vírgenes, así los quemaban vivos. ¿Para qué? Para la prosperidad, las cosechas, etcétera, ¿no? Había fraude, opresión comercial, social, política, crueldad, asesinatos. Eso era lo que el mundo pagano alrededor de Israel. Y Dios estableció las leyes alimentarias y de pureza para crear un muro defensivo. Así como el padre con sus hijos, ¿verdad? Un muro defensivo alrededor de los judíos. Y así protegerlos de los valores sociales y proteger los valores del judaísmo, lo que dio el Señor en las Escrituras. La queja constante, miren, de los profetas del Antiguo Testamento, es que cuando Israel dejaba de observar aquellas leyes que le dio el Señor, ¿qué hacía Israel entonces? Caía en las prácticas gentiles, paganas, decadentes que hablábamos recién, en el desastre moral y espiritual. Por tanto, no fue un asunto, mis hermanos, insignificante como lo que dice Lucas, que los primeros cristianos que eran judíos, los primeros cristianos eran ¿qué? Pues judíos. Jesús era judío. No era insignificante que ellos deberían de abandonar aquellos muros defensivos. ¿Ya lo va entendiendo? Eran muros defensivos que ahora en el Nuevo Testamento los apóstoles les estaban siendo enseñados, como vimos con Pedro, a abandonar esos muros defensivos. Aquellas reglas y regulaciones que Dios había puesto, como dice la Biblia, cuando estaban en pañales espiritualmente el pueblo de Israel. Ahora ya habían recibido al Mesías y habían recibido la enseñanza en forma directa y el Espíritu de Dios había bajado sobre los que habían creído con fe. Ya, ahora sí. Por supuesto, los cristianos no abandonamos el monoteísmo, claro que no, o los niveles morales de la ley de Israel, que es los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? No lo abandonamos. Ahí están, son un estandarte para que nos rigen la moralidad de nuestras vidas. No matarás, no mientas, no codicies, no forniques, etcétera. Son leyes espirituales, morales. Recordemos que las espirituales siempre se bajan al plano moral, porque yo tomo la decisión de hacerlo o no. Pero fíjense, los primeros cristianos sí abandonaron la preocupación de Israel de ¿qué? De esos privilegios especiales de su raza judía. Eso es lo que tenían que separarse. Y eso que el libro de los apóstoles, ahora del libro de los Hechos, nos está encaminando. Derribaron las barreras entre ¿qué? Los judíos y los gentiles y declararon que a través de Cristo Dios estaba haciendo algo nuevo en el mundo. Estaba reconciliando tanto a los judíos como a los gentiles, primero consigo mismo y después entre ellos a través de un único y mismo Cristo. Estaba creando un nuevo hombre, una comunidad que abarcaría a todo el mundo, en la cual la raza sería algo irrelevante, sin importancia, y reinaría el amor mutuo en vez de la hostilidad. ¿Que surge de qué? Del racismo, mis hermanos. Las implicaciones mundiales, las consecuencias de este cambio fueron decisivas, mis hermanos. Lucas no tarda en reconocerlas en su libro. De hecho, dedica toda una sección
de su historia a describir el incidente que demostró ser el catalizador de este cambio. Para los que anotan, Hechos capítulo 10, versículo 1 al final, 48. Un capítulo larguito, ¿verdad? Todo el capítulo 10, o sea, 1 al 48, ¿verdad? Y gran parte del capítulo 11, versículos 1 al 24. Por cuestiones de tiempo, claramente no las vamos a leer ahora, pero ya sabe, todos conocemos la historia de Cornelio, ¿no? El centurión romano y Pedro. Y si no la sabe, pues vaya a la Biblia, ya le di las referencias y léalo. Voy a leer un pequeño extracto para seguir con la explicación de la historia. Dice en Hechos capítulo 10, al final del versículo 9, dice que Pedro subió a la azotea para orar ahí en la casa de Simón el curtidor, como al mediodía. Y dice en el versículo 10, sintió mucha hambre Pedro y deseaba comer, como ahora varios de nosotros, ¿verdad que sí? Los taquitos, que no sé qué, queremos el pozole, etcétera, ¿no? Es lo mismo. Estábamos como Pedro, en esto éramos iguales a Pedro. Deseaba comer Pedro, pero mientras preparaban la comida Pedro, le sobrevino un éxtasis, dice. Algunos de aquí vivimos este tipo de éxtasis, ¿verdad? En nuestras vidas. Y vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado por sus 4 extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, era un judío de estirpe, ¿verdad? De raza judía, inmaculado, ¿verdad? Como diríamos. Y la voz le volvió a él por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió ¿cuántas veces? 3 veces. Y de repente el objeto fue elevado al cielo. Miren, esta historia nos señala lo primero que había que suprimir o eliminar para que fluyera la comunión social entre ¿quién? Los judíos y ¿quiénes? Los gentiles. ¿Qué cosa? ¿Qué debíamos eliminar o suprimir? Las leyes alimentarias y las regulaciones rituales de purificación, de pureza. ¿Sí lo entiende ahora? Eso era lo que debíamos de eliminar y el Señor nos lo estaba mostrando en el Hechos capítulo 10 a través del gran apóstol Pedro, el hambriento apóstol Pedro, ¿verdad? Que tenía hambre ahí. Cristo mismo, mis hermanos, Cristo mismo había señalado que los lavamientos rituales externos eran solo símbolos nomás. No podían ellos afectar o limpiar la corrupción del corazón humano. No. Pero pueden, eso sí, los símbolos de lavamientos rituales externos sí pueden y a menudo lo hacen, como la historia de la humanidad lo demuestra, del cristianismo también. Sí pueden convertirse en un sustituto moral y cegar los ojos de una persona que no vea su suciedad moral y espiritual. Eso es lo que a veces causaba. Que con estos rituales externos, estos símbolos, yo ya soy limpio y soy mejor que otros. Eso es lo que causaba. Pero Cristo, con autoridad divina, ¿quién sabe que Cristo es Dios? Amén. Abolió las leyes alimentarias y de pureza. ¿Qué abolió el Señor? Las leyes judaicas de alimentarias que el Señor le había dado y de purificación que el Señor también les había dado. ¿Eso en dónde está? En Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, para los que anotan. Y les voy a leer un extracto nomás. Marcos 7, 14. Lo voy a leer en la traducción viviente para que lo entienda mejor. Marcos 7:14 dice así: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Cuando Jesús dice eso, hay que tratar de entender, Versículo 15. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes
se contaminan por lo que sale de su corazón, dice esta versión. Versículo 17, luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. 18, entonces Jesús responde, ¿ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Aquí está el cambio que hizo Jesús. ¿Se dan cuenta? En esta versión aparece entre paréntesis, ¿verdad? Pero en la Reina Valera dice, esto decía Jesús, haciendo limpios todos los alimentos. Aquí está el gran cambio, mis hermanos. Aquí Jesús está aboliendo, ¿qué leyes? De los alimentos. No, esto tiene así, que no lo comas. Es un crustáceo, no, eso no lo comas. Molusco tampoco. A mí no me gustan los mariscos, pero bueno, a los que les gustan pueden comerlos. Si Jesús no hubiese abolido esas leyes, ¿qué pasaría? A los amantes de los mariscos no podrían comerlos, ¿verdad? Es así. Entonces Jesús aquí está la evidencia, abolió esas leyes de comida y de purificación. Continuemos ahora en Hechos capítulo 10, la historia de Pedro y Cornelio. Cuando el apóstol Pedro fue invitado por este devoto centurión romano, Cornelio, a que lo visitara en la casa, ¿para qué? Para que le explicase el evangelio de Cristo. ¿Qué hizo Dios? Dios intervino, como leímos recién, con una clara lección práctica para confirmar a Pedro, el gran apóstol, de una manera directa, que ahora él, como judío, tenía libertad de ir y comer con esos gentiles. ¿Sí me entiende? Después Dios enseñó a Pedro otra lección más fundamental, mis hermanos. Muchos judíos habían caído en la trampa de pensar que a pesar de sus pecados personales, a pesar de sus pecados como la nación de Israel, su papel privilegiado implicaba que eran por definición mejores que los gentiles. Así pensaban los judíos y así piensan todavía muchos de ellos malamente, erróneamente. Y así pensaban muchos de los primeros cristianos también. Y que por muy nobles, ellos pensaban, los judíos, que por muy nobles y muy honrados que fuesen estos gentiles, eran por definición sucios e impíos. Ahora dígale al hermano que está, tú eres sucio. No, ¿verdad que no es así, verdad? No, ya se andan aquí dándose con la cubeta. El hermano anda promoviendo el racismo aquí. Pero fíjense cómo el Señor lo lleva a eso, a lo que el racismo que estaba impregnado en el corazón de Pedro, Jesús lo saca de eso, le dice, ve a la casa de este pagano centurión romano, ve, él es un hombre justo y está en oración, él es piadoso y ayuda a los pobres, ve con él. Pedro tuvo que aprender que no existe semejante división entre los humanos, de que unos humanos son de primera clase y otros son de segunda y hasta de tercera. A nadie, por motivo de su raza, aprendió Pedro, se le puede considerar común o impío. Vayamos a Hechos capítulo 10, versículo 28. Vamos a cerrar el mensaje. Dice el versículo 28, y les dijo Pedro, ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El racismo aquí ya fue erradicado. Cuando vean a un judío con su kipá ahí, ustedes no, ay, maldito asesino de Jesús. No, sionista, estás planeando, confabulando por detrás para eliminarnos. No, somos todos iguales en eso, mis hermanos. Somos criaturas de Dios, todos. Mas, sin embargo, todos no somos hijos de Dios. Y ellos no tienen todavía el conocimiento de Cristo. No han entendido que es por fe y por la gracia divina de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Testificar
a todos los hombres, porque a todos ellos Dios los ama. Por tanto, miren, estas dos lecciones ya habían preparado al judío Pedro y a sus amigos judíos. Vieron que Pedro fue con otros testigos, ¿verdad? Porque la ley así lo manda, mínimo se fue con varios, mínimo 2, ¿verdad? Y para ir y ponerse al lado de los gentiles y a servir a la casa de Cornelio. ¿Para qué? Para predicarles el evangelio. Pero miren, esto es lo importante. Pero fue el evangelio de Jesús. O sea, ¿qué es el evangelio de Jesús? Que el Hijo de Dios fue crucificado y Él resucitó. Este evangelio de Jesús, las obras de Jesús, fue el que unió los corazones de los judíos y de los gentiles. Nos unimos con todo ser humano a través de este evangelio, a través de la fe. Al pie de la cruz de Cristo, mis hermanos, tanto judíos como gentiles, descubrimos que hay común algo, nuestra culpa, nuestro pecado, mis hermanos. Eso es común a todos los hombres. Esa cruz nos declara como pecadores, por algunos más, algunos menos. Pero no existe diferencia entre nosotros en este aspecto, según la Biblia también, mis hermanos. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos los hombres, todos somos pecadores. Podemos ser justificados, pero solo a través de la gracia inmerecida de Dios que está a nuestro alcance. ¿A través de quién? De Cristo, de la cruz y de la rendición conseguida. ¿Por qué? De la redención conseguida ¿por quién? Por medio de su sacrificio por el pecado en esa cruz. La cruz de Cristo, por la salvación que nos ofrece, proclama que todos estamos en bancarrota moral, sin base para presumir de estar por encima de nadie. ¿Se dan cuenta que el mismo evangelio nos lleva a destruir el racismo en nosotros? Nos hace iguales pecadores a todos. Nada podemos jactarnos. De hecho, eso está para los que anotan en Romanos capítulo 3, del 21 al 31, para los que anotan. Y nomás le voy a leer esto que dice en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En la traducción viviente, en este mismo versículo dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Cuál es la respuesta? No, un categórico no. No somos mejores que nadie porque ahora somos del pueblo de Dios. No. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. 29. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí, es la respuesta concreta. Hay solo un Dios. ¿Cuántos dioses hay? No más uno. Y Él hace justas a todas las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente, y subrayelo únicamente, por medio de la fe. ¿La fe en qué? En el Evangelio, en Cristo Jesús. Es a través de la resurrección de Cristo, como los judíos y los gentiles descubrimos también quién será nuestro común juez. No es que los gentiles vamos a tener un juez más severo y los privilegiados judíos van a tener un juez más buena onda. No, dice bien claro en Hechos capítulo 10, ahí mismo en el capítulo 10, versículo 42, en la Reina Valera. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto, o sea, Cristo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. O sea, un solo Dios, un solo juez. ¿Cuántos dicen amén? Por último, hay más. Con esto cerramos. Cuando Cornelio y sus amigos gentiles, claro, romanos, griegos, pusieron su fe en Jesús, Dios les dio ¿qué cosa? Su Santo Espíritu, ¿verdad?
de la misma forma como anteriormente a Pedro y a sus compañeros judíos también en Pentecostés. Pasó lo mismo, mis hermanos. Y esto es una prueba y está escrito en Hechos capítulo 11, versículos 15 al 18. Para el que anota, anótelo. Ahí está bien claro que somos iguales, gentiles y judíos. Para sorpresa suya y más tarde para gran alegría suya de Pedro, aquellos judíos y gentiles descubrieron que compartían una vida común, nada menos que la vida del Espíritu Santo morando en ellos, que automáticamente, mis hermanos, los constituía, los hacía en una unidad espiritual, un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Esa es la maravilla de la iglesia, mis hermanos. Usted aquí está sentado. Quizás algunos no han creído, quizás alguno anda medio desbalagado, alguno anda muy hambriento como Pedro, que quiero ya comer, que termine el hermano. Pero fíjese, hay algo que a los cristianos nos une en este lugar, claro, porque hemos creído en un solo Dios, en un solo juez. Y por eso somos de un mismo espíritu. Nacimos del mismo Padre. Y por eso usted le dice hermano, hermana al que tiene a usted al lado. Un solo cuerpo. Y esto significó para ellos el fin inmediato, mis hermanos, de ese racismo que es cultural, que se había arraigado en todos los judíos durante siglos, mis hermanos. El amanecer nuevo de la antigua promesa de Abraham que leímos: y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Es el nuevo amanecer que nos ha dado a la iglesia ahora a ustedes. Sigan con esto. Todavía entonces hoy, esta debe ser la base y el poder de esta unidad mundial que nos une a todos los verdaderos creyentes en Cristo, independientemente de qué raza y de qué etnia usted sea. Y es este mismo poder producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo en nosotros, más que en un sistema de leyes alimentarias, rituales, ritos, segregación social o ritual. No, eso no es. Es este poder producido por el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo que capacita a los verdaderos cristianos para resistir las presiones del mundo pecador y vivir una vida en santidad genuina y creciente, mis hermanos, creciente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levántese diciendo ese amén. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Y en este mismo espíritu en que tú nos has bautizado, mi Señor, nos has hecho nacidos de un mismo espíritu, tu espíritu, Señor. Y estamos agradecidos, Señor. Y te damos gracias. Gracias por este evangelio. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por ser parte de tu pueblo. Y gracias por este llamamiento que tenemos, hacer luz a las naciones. Bendición. Y no creernos mejor como durante tantos siglos muchos han cometido ese error. Señor, nosotros queremos ser esta nueva generación, quizás la última generación de cristianos, en donde ya el racismo no enraiza en nuestros corazones y no nos contamina, sino que nosotros sabemos cómo le enseñaste a Pedro. Hoy lo hemos aprendido y decimos junto a Pedro: ahora Dios me ha mostrado, ahora he conocido la verdad de Dios, ahora sé qué está pensando el Señor y he entendido que Dios no es un Dios de favoritismos, no es un Dios que discrimina, sino que ama toda su creación y quiere que todo el mundo se arrepienta y que venga a la cruz de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Señor, ayuda a los que aquí están y todavía no han depositado su confianza, no han entregado su vida a ti, mi Dios. Ayúdalos, Señor, a que puedan humillar ante tu cruz, ante el único Dios vivo, al verdadero creador y sustentador de todas las cosas. En ese Dios hemos creído y a ese Dios adoramos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Denle un aplauso al Señor.
Y ahora sí, sin ningún racismo en nuestro corazón, saluda.